Hola, saludos a todos. Voy a exponer y analizar varios datos encontrados sobre la implicación de la Iglesia Católica en su aspecto fundamental, que es el Vaticano, en el tema del antisemitismo y también en el ascenso de Hitler al poder, dejando a un lado otros muchos actores que fueron fundamentales a la hora de apoyar, en este caso a Hitler o incluso a ambos bandos, de apoyar la gestación del gran conflicto que supuso la Segunda Guerra Mundial. Para ello sugiero, y es de agradecer por mi parte, la conveniencia de no utilizar prejuicios ni hacer ningún tipo de valoraciones hasta la última parte de esta exposición, en que aclararé mi visión de todo este proceso. Así como también recalco que no va a ser un análisis profundo y preciso de todo el conflicto en general, del cual existen muchas y diversas y distantes opiniones, sino la parte que concierne a uno de los actores que, en mi opinión particular, considero fundamentales en la gestación y posterior desenlace de esta Segunda Guerra Mundial. Si bien sabemos que el conflicto entre judíos y cristianos es milenario, puesto que, por ejemplo, por poner un ejemplo, después de que Roma se convirtió al catolicismo, continuó su persecución a los judíos, justificada o no, ahí no entro en este vídeo, a través de su ley canónica, desde el Sínodo de Elvira en el año 306 hasta el Concilio de Basilea en 1534, además de muchísimas leyes y acontecimientos de todo tipo, en los que por supuesto hubo, como no, implicaciones del bando judío, sería este un tema denso y controvertido que no es el contenido que pretendo para este vídeo. Bien, una vez hecha esta aclaración, entremos en materia. La revista Civiltà Católica es un periódico propiedad de los jesuitas que se viene publicando de manera ininterrumpida desde el año 1850, siendo uno de los más antiguos de los periódicos italianos católicos y el único que es supervisado para su aprobación por la Secretaría de Estado de la Santa Sede antes de ser publicado. La revista tiene su sede desde el año 1951 en la villa de Malta, en el Monte Pincio, en Roma. Varias familias importantes de la antigua Roma y del medievo, la nobleza negra como los Borghese o los Medici, tenían casas y jardines en las laderas orientales de este monte, a finales de la República Romana y todavía en la actualidad. Esta importante revista jesuita, la Civiltà Católica, se caracterizó desde sus inicios a mediados de la década del año 1800 y hasta la Segunda Guerra Mundial por su constante incitación al odio contra los judíos, con publicaciones como las siguientes. Decían: el judaísmo todavía apunta a la dominación mundial. Los judíos son descritos como una raza depravada y un enemigo de la humanidad. Estas dos publicaciones fueron en el año 1890. Los primeros panfletos antisemitas de Hitler fueron publicados por los socialistas cristianos, que reimprimieron varios artículos de la Civiltà Católica. En 1914, el diario jesuita La Civiltà Católica describió a los judíos como si bebieran sangre, como si fueran leche, en el contexto de matar niños cristianos. Un artículo de 1920 en la Civiltà Católica describía a los judíos como el elemento inmundo, que estaban ávidos de dinero y que querían proclamar la República Comunista mañana mismo. Der Stürmer, un periódico nazi semanal entre los años 1923 y 1945, imprimió una edición especial dedicada al asesinato ritual judío, que incluía extensas citas de la revista jesuita La Civiltà Católica. En 1934, esta revista compara a los judíos con los francmasones, describiendo a los judíos como implacables enemigos irreconciliables de Cristo y del cristianismo, particularmente del cristianismo integral y puro, el catolicismo de la Iglesia romana. En 1936, la Civiltà Católica informó que, si no todos, todavía
no pocos judíos constituyen un peligro grave y permanente para la sociedad, debido a su influencia económica y política. En 1936, la revista jesuita La Civiltà Católica situó a un compañero jesuita para demostrar que los judíos tenían cualidades únicas de parásitos. Una serie de artículos en 1937 se expandieron sobre el tema de los judíos, que eran un cuerpo extraño que irrita y provoca la reacción del organismo que ha contaminado. La Civiltà Católica, en 1938, escribió que Hungría podría salvarse de los judíos, que fueron desastrosos para la vida religiosa, moral y social del pueblo húngaro, solo si el gobierno prohíbe a los extranjeros judíos ingresar al país. Las nuevas leyes raciales italianas revocaron la ciudadanía de cualquier persona de raza judía que hubiera adquirido la ciudadanía italiana después del año 1918, ordenando a aquellos que no eran ciudadanos a abandonar el país en un plazo de 6 meses. Esto lo publicaba la Civiltà Católica en septiembre de 1938. Ese mismo año, 3 semanas después de que el gobierno italiano marcó a todos los judíos extranjeros para su expulsión y se hostigaba y aterrorizaba a los judíos, se publicó la revista La Civiltà Católica y se afirmaba que los sectarios anticristianos que habían otorgado igualdad a los judíos habían unido la masonería y el judaísmo en perseguir a la Iglesia Católica y elevar a la raza judía sobre los cristianos, tanto en poder oculto como en manifiesta opulencia. En los años 1941 y 1942, la Civiltà Católica acusó a los judíos de ser crueles asesinos y de estar involucrados en el asesinato ritual. Michael Fayer, historiador y profesor emérito en la Universidad de Marquette, en Milwaukee, Estados Unidos, que ha publicado numerosos artículos y libros de investigación relacionados con la Alemania nazi, el Holocausto y la Iglesia Católica, señala que la revista jesuita La Civiltà Católica continuó publicando difamaciones acerca de los judíos, incluso mientras eran asesinados en masa por escuadrones asesinos móviles alemanes. Decía Fayer que el encargado de negocios de Italia, Cosato, agregó una nota sobre los jesuitas haciéndose eco de los consejos anteriores del embajador italiano Pignati, que decía: los jesuitas siempre han sido condenados antisemitas. Aconsejó dejar que los jesuitas demonizaran a los judíos sin llamar la atención sobre ellos, porque en la sombra y en el nivel práctico han estado y aún pueden estarlo nuestros mejores aliados. Los jesuitas le dijeron a Ciano que todavía hoy son clara y fundamentalmente antijudíos. Vean el doble juego. Según el libro de David Ketzer del año de 2014, titulado El Papa y Mussolini, la historia secreta de Pío XI y el ascenso del fascismo en Europa, durante el auge del fascismo en Italia bajo Mussolini, Ledóchevski, superior general de los jesuitas, exhibió fuertes tendencias antisemitas y profascistas. Ketzer escribe que Ledóchevski trabajó para promover el antisemitismo en el Vaticano y alinear al Vaticano con las ambiciones expansionistas de Italia y Alemania. El líder jesuita no ocultó su entusiasmo por el régimen fascista. Desde el momento en que Mussolini llegó al poder, Ledóchevski hizo todo lo que pudo para erradicar la oposición de la Iglesia al Duce. Ketzer declara además que, al principio de 1936, el embajador italiano le dijo a Ledóchevski que Mussolini quería que la revista jesuita de los Estados Unidos, despidiera al editor antifascista y que un editor profascista lo reemplazara. Ledóchevski lo solventó de manera fácil. Pronto un nuevo editor estaba en su lugar, convencido de la causa fascista. Además, Pignati, el embajador italiano, comentó que los enemigos de Italia eran los enemigos de la Iglesia. Ledóchevski estuvo de acuerdo. Los ataques a Mussolini por emprender la guerra en Etiopía, Ledóchevski respondió que eran simplemente un pretexto del que el judaísmo internacional se está beneficiando para avanzar en su ataque contra la civilización occidental.
Kertzer escribe que hay evidencias de que Ledochowski intervino personalmente para suavizar una encíclica contra el racismo que estaba siendo preparada por un compañero jesuita para el Papa. Este compañero era el estadounidense John Lafargue. Como dice Kertzer, Ledochowski veía a los judíos como enemigos de la Iglesia y de la civilización europea, y haría todo lo posible para evitar que el Papa frenara la ola antisemita que estaba barriendo Europa. El autor, Kertzer, documenta muchos otros casos en los que Ledochowski y la orden jesuita, a la que encabezó, dirigieron y manipularon al Vaticano y a la Iglesia para que apoyaran a Mussolini y las infames leyes raciales contra los judíos. Al compartir la creencia de Ledochowski de que el comunismo representaba un grave peligro, Pío XI acordó preparar una encíclica especial y, durante los meses siguientes, le envió con frecuencia borradores para sus comentarios y sugerencias. Insatisfecho porque no dijeron nada sobre los judíos, Ledochowski siguió presionando al Papa para que añadiera un lenguaje que los vincule al peligro comunista. Nos parece necesario en una encíclica semejante, aconsejó, en reacción a uno de sus proyectos, al menos hacer una alusión a la influencia judía, con la certeza de que no solo eran los autores intelectuales del comunismo. A todos los judíos, pero también que el movimiento comunista en Rusia fue organizado por judíos. Y ahora, que no siempre abiertamente en cada región, si miras más profundamente en ella, son los judíos quienes son los principales campeones y promotores de la propaganda comunista. Un artículo principal titulado La Revolución Mundial y los Judíos apareció en la revista supervisada por el Vaticano a fines de octubre de 1922, cuando los fascistas marchaban hacia Roma. Describió un mundo en caos donde las fuerzas secretas orquestaban huelgas laborales y disturbios en pos del objetivo de la revolución comunista. Las masas crédulas que participaban en la revuelta eran meros títeres, manipulados por un poder oculto que mostraba indicios reveladores de que provenían del gueto. El artículo de 1922 tiene una gran importancia, ya que los nazis usarían su argumento como una justificación central para su campaña antisemita. La creencia en una conspiración mundial de judíos, masones y protestantes no fue compartida por Mussolini en ese momento. Pero en los próximos años el emisario jesuita del Papa, Tachi Venturi, emplearía todos sus poderes para persuadirlo de ver el mundo en estos términos. Por desgracia, escribió el padre jesuita Oreglia, la gente no había seguido las enseñanzas de la Iglesia y había llegado a lamentarlo. Los judíos, hijos insolentes eternos, obstinados, sucios, ladrones, mentirosos, ignorantes, plagas y azotes de los que están cerca y lejos, abusaron inmediatamente de su libertad recién descubierta para interferir con la de los demás, manos a la obra, toda la riqueza pública y prácticamente solos tomaron el control no solo de todo el dinero, sino de la ley misma en aquellos países donde se les permitió ocupar cargos públicos. Esto aparece en el libro de David Kertzer, en la página 136-137. En un artículo de 1893 titulado La moralidad judía, otro autor jesuita, el padre Saverio Rodina, enumeró todos los cargos dirigidos contra los judíos en Europa, desde prácticas bancarias fraudulentas hasta cargos de asesinato. Junto con el creciente movimiento antisemita, escribió, estas acusaciones nos invitan a volver a una discusión que durante más de una década hemos tratado extensamente en este diario, La Civiltà Católica, pero cuya eternidad e importancia ahora son mayores que nunca. La nación judía, escribió el padre Rodina, no funciona, sino que trafica con la propiedad y el trabajo de los demás. No produce, sino que vive y crece con los productos de las artes y la industria de las naciones que dan. Es el pulpo gigante que, con sus tentáculos sobredimensionados, lo envuelve todo. Tiene su estómago en los bancos, en las empresas de servicios postales y telégrafos, en el transporte marítimo y en los ferrocarriles, en los tesoros del pueblo y en las finanzas estatales. Representa el reino del capital, la aristocracia del oro, reina sin oposición. Esto aparece en el libro de David Kertzer, en las páginas 145. No hubo duda de que el cardenal Rompolla y León XIII aprobaron el tipo y el propósito de un libro antisemita escrito por el padre Desportes.
Era un libro que se parecía mucho a la serie de 26 artículos sobre el asesinato ritual judío que la Civiltà Católica estaba en medio de la publicación de la época. Una serie que recibía cálidas alabanzas en las páginas del Diario del Vaticano, el Osservatore Romano. En 1909, Hitler, que vivió en Viena, estudiaba allí el problema judío bajo la guía del fanático católico romano Karl Lueger. Lueger era el alcalde de Viena. También fue el líder del Partido Social Cristiano, un partido rabiosamente antisemita. Hitler admiraba mucho a Lueger. Sus primeros panfletos antisemitas fueron publicados por los socialistas cristianos que reprimieron varios artículos de la Civiltà Católica. Según el autor Pinchas Lapide, este sugiere que Hitler pudo haber sido influenciado por la revista La Civiltà Católica. Lueger era un católico celoso y deseaba capturar la universidad para la Iglesia. Dejó en claro que no tendría socialdemócratas, ni panalemanes, ni judíos en la administración municipal. En un discurso en 1899, Lueger afirmó que los judíos estaban ejerciendo un terrorismo peor de lo que no se puede imaginar sobre las masas a través del control del capital y la prensa. Era un asunto para él, continuó, liberar al pueblo cristiano de la dominación de la judería. En otras ocasiones describió a los judíos como bestias de presa en forma humana. Luego agregó que el antisemitismo no perecería cuando pereciera el último judío. Esto aparece en el libro de Rudolf Holder, Hitler, La hipoteca. Adolf Hitler llegó por primera vez a Viena en 1907. Lueger era la fuerza dominante en la vida política. Ian Kershaw, el autor de Hitler, 1889-1936, ha argumentado: el ascenso del Partido Social Cristiano de Lueger causó una profunda impresión en Hitler. Él vino a admirar cada vez más a Lueger, con una vertiginosa embriaguez de retórica populista. Lueger soldaba juntos una apelación a la piedad católica y al interés económico de las clases medias bajas de habla alemana, que se sentían amenazadas por las fuerzas del capitalismo internacional, la socialdemocracia marxista y el nacionalismo eslavo. El vehículo utilizado para aumentar el apoyo de los dispares objetivos de su agitación fue el antisemitismo, que aumentó marcadamente entre los grupos artesanales que sufrían recesiones económicas y estaban demasiado preparados para descargar su resentimiento sobre los financieros judíos y sobre el creciente número de fondos gallegos, vendedores ambulantes y vendedores de todo tipo. Esto aparece en el libro de Ian Kershaw, Hitler, 1889-1936. Konrad Heiden, un joven periodista judío que investigó el tiempo de Hitler en Viena, comentó luego: un desarrollo mucho mayor fue el de un segundo movimiento antisemita que abarcaba la masa de la pequeña burguesía alemana y parte de la clase obrera, pero que también tenía muchos partidarios entre la numerosa población checa de Viena. Este era el Partido Social Cristiano, dirigido por un intelectual que había surgido de circunstancias modestas, el doctor Karl Lueger, una personalidad fuerte, una poderosa tribuna del pueblo, un déspota de partido que se hizo todopoderoso alcalde de Viena. El joven Hitler lo admiraba mucho. Repartía octavillas para el Partido Social Cristiano, se paraba en las esquinas y pronunciaba discursos. Lueger hacía desfilar a los jóvenes hijos de sus partidarios por las calles con música, pancartas y en los comienzos con uniforme incluido. William Schiller, el autor de Auge y caída del Tercer Reich, un libro de 1964, está de acuerdo con Heiden. Decía: hubo otro error de los panafricanos que Hitler no debía cometer. Esa fue la incapacidad de ganarse el apoyo de al menos algunas de las instituciones poderosas y establecidas de la nación, sino la Iglesia, luego el ejército, digamos, o el gabinete o el jefe de Estado. A menos que un movimiento político tuviera tal respaldo, el joven vio, sería difícil, si no imposible, para que asuma el poder. Hubo un líder político en Viena en la época de Hitler que entendió esto, así como la necesidad de construir un partido sobre la base de las masas. Este era el doctor Karl Lueger, el burgomaestre de Viena y líder del Partido Social Cristiano, que más que cualquier otro se convirtió en el mentor político de Hitler, aunque los dos nunca se conocieron. Hitler quedó impresionado con la forma en que Lueger hizo uso de la Iglesia Católica. Su política fue diseñada con infinita astucia.
Lueger se apresuró a utilizar todos los medios disponibles para ganarse el apoyo de instituciones establecidas hace mucho tiempo, a fin de poder obtener la mayor ventaja posible para su movimiento de esas viejas fuentes de poder. Hitler declaró que Lueger era el alcalde alemán más grande de todos los tiempos, un estadista más grande que todos los llamados diplomáticos de la época. Si el doctor Karl Lueger hubiera vivido en Alemania, habría sido clasificado entre las grandes mentes de nuestra gente. Hitler afirmó en Mein Kampf que fue Lueger quien ayudó a desarrollar sus puntos de vista antisemitas, el doctor Karl Lueger y el Partido Social Cristiano. Cuando llegué a Viena, decía Hitler, fui hostil con los dos. El movimiento me pareció reaccionario a mis ojos. Sin embargo, mi sentido común de la justicia me obligó a cambiar este juicio en la medida en que tuve ocasión de familiarizarme con el hombre y su obra, y poco a poco mi buen juicio se convirtió en admiración incontrolada. Algunos Heller compré los primeros panfletos antisemitas de mi vida. Donde quiera que iba, comencé a ver a los judíos, y cuanto más veía, más se distinguían a mis ojos del resto de la humanidad. La ciudad interior y los distintos al norte del canal del Danubio estaban plagados de gente que incluso exteriormente había perdido toda semejanza con los alemanes. Y cualquier duda que pudiera haber alimentado finalmente se disipó con la actitud de una parte de los judíos mismos. Esto escribe Adolf Hitler en Mein Kampf, en la página 94. Bernhard Stempler fue un jesuita y periodista católico. En 1919 comenzó a publicar en el Münchener Beobachter, donde escribió implacablemente sobre la influencia destructiva del ateísmo judío y sobre la aceptabilidad moral y la necesidad de la persecución despiadada de los judíos, incluso en cuanto a pogroms en defensa de la fe y las instituciones de la Iglesia Católica, y el ejemplo proporcionado a lo largo de los años por líderes antisemitas dentro de la jerarquía. En 1920, Stempler era líder de la secreta organización antirrepublicana Kanzler, y en 1923 era editor en jefe del diario antisemita Miesbacher Anzeiger y una destacada figura periodística dentro del amplio movimiento antisemita de la Baviera católica. También era un confidente habitual de Hitler. Esto según Derek Hastings en su libro El catolicismo y las raíces del nazismo. Como una figura nazi cada vez más prominente, fue blanco de la sátira socialdemócrata y retratado como el obispo antisemita de Miesbach. Varios autores y testigos como Konrad Heiden y el nazi apóstata Otto Strasser no solo afirman que no solo Stempler corregía las pruebas de imprenta de Mein Kampf, sino que de hecho escribió ciertos pasajes, aunque hay algunos que dicen lo contrario. Fue un sacerdote, el padre Bernhard Stempler, que fue miembro de la Orden de San Jerónimo, según Otto Strasser, en su libro Hitler y yo. No Hitler, quien realmente decía que no fue Hitler realmente quien escribió Mein Kampf, sino este sacerdote. Esto lo dice Leo Lehmann en su libro, que es un ex sacerdote católico, en su libro Detrás de los dictadores. En el libro de Eric John Fields, Vatican Assassin, dice que el Führer había llegado al poder gracias a los votos del Catholic Zentrum, el partido del centro supervisado por el jesuita Ludwig Kass, solo 5 años antes, 1933. Pero la mayoría de los objetivos revelados cínicamente en Mein Kampf ya se habían realizado. Este libro fue escrito por el padre jesuita Bernhard Stempler y firmado por Hitler. Por tanto, fue la Compañía de Jesús la que perfeccionó el famoso programa pan-alemán representado en este libro, y el Führer lo endosó. Esto lo escribe Eric John Fields, proveniente de una cita del libro La historia secreta de los jesuitas de Edmond Paris. La justificación completa de la política nazi de discriminación contra los judíos de Alemania fue intentada por el vicecanciller Franz von Papen en una entrevista hoy en el London Evening Standard, con la afirmación de que si un gran porcentaje de los funcionarios del gobierno de Gran Bretaña fueran judíos internacionales,
Si los municipios y las organizaciones de todo tipo hubieran estado en manos de los judíos, como dijo que había sido el caso de Alemania, el público británico también se rebelaría contra él. Señaló el gran porcentaje de judíos en las profesiones de medicina y derecho en Alemania, condición que, dijo, sería impensable en Inglaterra. El abierto antisemitismo de von Papen, ahora revelado, está en clara contradicción con sus promesas de reelección cuando un gran número de votantes judíos en realidad apoyaron el boleto nacionalista, depositando su confianza en él. Esto aparece von Papen está de acuerdo con los objetivos antisemitas nazis en un texto de la Agencia Telegráfica Judía el 17 de mayo de 1933. Hitler citó como estar de acuerdo con el histórico antisemitismo católico. Durante 1500 años la Iglesia ha considerado que los judíos son dañinos, exiliándolos al gueto. Estoy proveyendo al cristianismo del mayor servicio. Adolf Hitler, este texto es citado en Fattorini 2007, un libro sobre Adolf Hitler, y citado también en El Papa y Mussolini de David Kessner. Según el escritor, ex caballero de Malta, Abro Manhattan, en junio de 1933, Hitler y el Vaticano firmaron un acuerdo mediante el cual la Iglesia juró fidelidad hacia el régimen nazi. Poco más tarde, el católico Franz von Papen, el segundo oficial en comando en el régimen de Hitler, expresó en sus propias palabras de forma bien clara cuál era la esencia de la alianza entre el Vaticano y Hitler. Dijo von Papen: el Tercer Reich es el tercer poder que no solo reconoce, sino que pone en práctica los altos principios del papado. Esto publicó este autor, Abro Manhattan. En los dos vídeos anteriores dedicados a este tema expuse más datos relacionados con el Vaticano y su implicación, porque además de la firma con el dictador Mussolini del Tratado de Letrán, que concedía estatus de Estado al Vaticano, Hitler tuvo gran apoyo de la aristocracia europea, buena parte católica, y estuvo rodeado de católicos muy importantes como, por ejemplo, Himmler, que era el jefe de las SS, católico, Franz von Papen, que fue caballero de Malta, Goebbels, que fue el jefe del Ministerio de Propaganda y que fue entrenado en el Colegio Jesuita, Gehlen, el jefe de inteligencia, que fue caballero de Malta. También aliados de Hitler eran casi exclusivamente católicos, como Franco, como Mussolini, que también fue caballero de Malta y que estaba asesorado por un sacerdote jesuita, y financieros importantes del nacionalsocialismo como Abs y Thyssen eran caballeros de Malta. Como conclusión, como una hipótesis más entre tantas, la mía, puesto que en torno al conflicto se ha desplegado demasiada información y datos de todo tipo, veo un tablero de juego en que para entender la partida es premisa fundamental tener en cuenta que los anglo-venecianos, a través de sus jesuitas, emprendieron la toma del Vaticano desde el Congreso de Viena de 1814, tal como expuse en el vídeo que enlazo arriba en la pantalla. Y tras un siglo XIX plagado de ataques desde ambos bandos, sobre todo a base de propaganda mediática en ediciones impresas, tal como expuse en el vídeo arriba recomendado, y también desde los púlpitos, entraron en el siglo XX envenenándolo con la difusión de los archiconocidos protocolos de los sabios de Sion, ver arriba el vídeo, y con la creación, tal como sospecho, de la Revolución Soviética como antítesis al conflicto. A lo cual el sector más conservador del nacionalcatolicismo respondió, y con gran parte de razón, no toda, porque también hay barbaridades, instigado sobre todo por los jesuitas, tal como hemos visto, alimentando y empujando a Hitler al poder, donde también desempeñó un papel decisivo el movimiento sionista, creado
en mi opinión, por los servicios de inteligencia británicos, anglo-venecianos, cuya declaración Balfour, por ejemplo, abrió el camino para la creación de Israel, para usurpar al judaísmo la dirección de su destino y utilizarlo en favor de la agenda anglo-veneciana, que tras ganar la guerra y crear organismos supraestatales como la ONU y demás, gracias sobre todo a su brazo armado en Washington, concluyó su toma del Vaticano y por tanto las riendas del poder mundial tras la celebración del Concilio Vaticano II a comienzos de los años 60. Pues bien, amigos, espero que les haya servido de algo este vídeo y hasta la próxima. Saludos a todos.